Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos al Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes. En esta ocasión tenemos una actividad que es parte de un laboratorio de creación y innovación con videojuegos que se titula Leiva. Esta actividad se lleva a cabo durante 3 meses junto con personas que participan en una convocatoria y son seleccionados para desarrollar un prototipo de videojuegos. Dentro de esas actividades se dan talleres, charlas, asesorías y justo en esta ocasión tenemos el agrado de invitar a nuestro ponente, que se llama Adrián Ávila. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Bueno, antes de iniciar con la charla, me gustaría leer un poco de la biografía de Adrián y un poco sobre lo que va esta charla. Bueno, Adrián Ávila, licenciado en Lenguas y Literatura Hispánica y pasante en Ciencias de la Comunicación, es autor del libro Los videojuegos como forma de conocimiento. Ganó la beca Papián en el 2016 y el PADIT en el 2018 por parte del Centro Nacional de las Artes. Se ha especializado en el análisis narrativo de obras literarias y audiovisuales y ha trabajado para varias revistas realizando análisis de juegos y de libros y de cine. En esta ocasión, su ponencia se titula El creador crítico de videojuegos, las narrativas de Lucas Pope y Jonathan Blow. Y bueno, va a tratar sobre que la crítica no solo sirve para analizar las obras, sino también para crearlas. Justo en el trabajo de estos dos desarrolladores que han creado juegos como Braid y The Witness, explora cómo los directores son capaces de crear obras críticas porque explotan todas las posibilidades y lenguajes que operan en los videojuegos. Entonces, sin más preámbulo, los invito a quedarse en estos minutos para que Adrián les cuente un poco del trabajo de estos dos autores y bueno, al final tendremos una sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias y bienvenidos. Muchas gracias a ti, Luis. Bueno, pues ya dijo Luis toda la introducción de quién soy yo, entonces vamos de una vez a la charla. Esta charla se me ocurrió un poco porque creo que el papel del crítico siempre es visto de una manera muy extraña, ¿saben? Siempre es como, es el tipo que simplemente se dedica a juzgar, pero no es capaz de crear algo y quizás por eso simplemente hace eso, ¿no? Entonces, a mí me gustan mucho estos juegos porque creo que el papel que tienen ellos es un papel muy crítico porque explotan, como dijo Luis en la introducción, pues las posibilidades narrativas que tienen los videojuegos. A mí me llamó mucho la atención todo esto porque hace tiempo yo estudiaba lengua y literaturas hispánicas y leí un texto de un profesor que se llama Alberto Paredes, que fue muy importante para mí durante mi formación, porque en ese texto que se llama ¿Por qué los estudiantes de literatura no estudian literatura?, explicaba cuál es la materialidad con la que trabaja cada arte, ¿no? Entonces, eso me hizo pensar que dije, bueno, cada arte, el cine trabaja la imagen, la literatura trabaja el tiempo, o sea, cómo dispones una historia a través del tiempo. Y el cómic, por ejemplo, Alan Moore tiene un texto muy padre donde habla precisamente de cómo funciona el lenguaje en los cómics, cómo puede transmitir un cómic y qué lo hace ser un cómic. Y pues eso me llevó a como pensar que cuando jugamos videojuegos, pues qué es lo que hace en esencia un videojuego. Y bueno, investigando un poco todo eso, llegué a un texto de un investigador uruguayo que se llama Gonzalo Frasca, donde él se quejaba mucho de que los primeros análisis de los videojuegos se basaban meramente en el análisis narratológico. El análisis narratológico es, digamos, la historia. Y pues bueno, la historia no es lo que hace esencialmente un videojuego, porque el cine puede tener una historia, los cómics pueden tener una historia, diversos medios pueden tener historias, ¿no? Y entonces, en este texto, Gonzalo Frasca acuña un término que se llama ludología. La ludología es prácticamente lo que hace a los videojuegos, que son las reglas y los procesos. Los videojuegos te establecen ciertos límites con las reglas en un espacio que juegas y esos límites son los que determinan cómo te puedes comportar. Por ejemplo, pensemos en Mario Bros. Yo creo que todo el mundo conoce a Mario Bros, ¿no? El juego te permite, por ejemplo, brincar, moverte de un lado a otro, regresar en ciertas ocasiones, y eso, al final de cuentas, transmite un mensaje, te está dando un argumento que es el argumento del juego. Así como nosotros cuando hacemos oraciones damos argumentos,
en los videojuegos, a través de procesos y reglas, se puede dar se puede generar argumentos. Esto puede quedar un poco más claro, por ejemplo, Ian Bogost, un investigador del MIT, habla de ciertos videojuegos que te pueden poner a pensar un poco respecto a la manera en la que nosotros nos relacionamos con el entorno. Él habla de un juego donde eres una madre sudafricana que están en plena guerra y para poder jugar el juego y pasarlo, tienes que calmar a tu bebé. Entonces utiliza una regla que es calmar al bebé apretando el botón poco a poco, o sea, dándole palmaditas, por así decirlo. Y el chiste es llevar un ritmo. Si tú fallas en ese ritmo, el bebé llora y por lo tanto los militares te encuentran y te matan, ¿no? O sea, si nos damos cuenta es una escena muy cruda, pero como es una escena muy cruda quería ponerlo como ejemplo para que pues se den una idea de qué tipo de cosas podemos argumentar con los videojuegos. Esto nos lleva a una frase que les voy a leer que siempre me ha sido como muy, ha sido muy fuerte para mi formación, que es de Roland Barthes, un teórico francés, que dice, para ser subversiva, la crítica no necesita juzgar, le basta hablar del lenguaje en vez de servirse de él. Parto de esto porque creo que el problema de mucha de la crítica que he visto en los videojuegos es que simplemente se basan en juzgar a un videojuego con una calificación del 1 al 10 o con decir que es bueno o malo, pero en realidad eso no nos ayuda mucho a entender al videojuego como tal, porque al final de cuentas quizás esos videojuegos, no sé, pudieron no gustarle a cierta persona y esa persona puede tener un juicio muy personal para que no le guste, pero otra persona podría encontrarle otro tipo de cosas, ¿no? Yo creo que los videojuegos son como los libros. De alguna manera, cada uno al momento de leerlos encuentra cosas diferentes que le pueden cambiar. Pero si juzgamos un libro, no vamos a realmente hablar nada de él. Entonces, los videojuegos deben de ser analizados a partir de una crítica que se fije más que nada en la ludología, la narratología y cómo ambas pueden fusionarse para generar argumentos. Por ejemplo, en el caso que les dije de la madre cuidando al bebé, la parte de la ludológica son las mecánicas de callar al bebé, ¿no? Pero la parte, digamos, gráfica o de la historia de narratología tiene que ver con el proceso de la guerra y el problema que tiene la mamá de que los pueden matar. Y bueno, explico esto porque el papel del crítico tiene que ser el de leer el lenguaje de los objetos que analiza, no juzgarlos. Entonces, al leer puede sacar las virtudes que tiene, puede sacar los defectos, pero no diciendo que es bueno o malo, sino simplemente explicando cómo funcionan los lenguajes que operan en él. Porque en un videojuego operan múltiples lenguajes. Videojuegos como Zork es puro texto y aún así es videojuego porque tiene la interfaz de la pantalla y tiene las reglas con las que funciona. Y si ahorita cualquiera se pone a ver un videojuego como los de Zelda, nos damos cuenta que tiene gráficos, tiene música, tiene historia, tiene un montón de lenguajes que están operando al mismo tiempo. Pero lo importante en los videojuegos es que todos esos lenguajes tienen que operar alrededor del lenguaje ludológico, que es el de las reglas. Entonces, con eso quiero abrir, perdón. Con eso quiero abrir para hablar un poco de los autores de los que voy a hablar, que son Jonathan Blow y Lucas Pope. Estos dos autores me gustan mucho porque se inclinan mucho del lado ludológico y hacen que los videojuegos expresen cosas un poco más allá de lo que simplemente pueden expresarte, digamos que los juegos comerciales. Esto no quiere decir que yo considere que los juegos comerciales son malos o no se deben jugar, o sea, también me encanta, me gusta mucho, pero creo que parte de nuestra cultura como videojugadores tiene que ser jugar no solamente lo de las grandes empresas, sino también de los indies y de las cosas que pueden surgir. Yo, por ejemplo, esta semana me he dedicado a dar un curso aquí a los muchachos sobre narrativa y ellos todavía no acaban sus juegos, pero yo ya estoy muy emocionado de jugar muchos de los que ellos están preparando porque creo que es padre ver al final de cuentas cómo cualquier persona puede crear un videojuego a partir de sus experiencias personales y expresar no con el lenguaje que siempre expresamos,
sino con el lenguaje de los videojuegos. Entonces, el primero del que quiero hablar es Jonathan Blow. Fue el creador de The Witness, que es un videojuego que yo estoy apenas pensando cómo acuñar esto, pero le llamo como una poética del videojuego, porque te expresa muchas cosas poéticas, o sea, mediante las mecánicas tú no tienes como la historia como tal, ni imágenes, ni nada, lo único que tienes es reglas dentro de un universo. Bueno, este es el juego de The Witness. Es un juego que su diseño es… Jonathan Blow basa su diseño en una simple cosa. ¿Qué puedes descubrir a partir de una mecánica? La mecánica que él te propone en el juego empieza… O sea, el inicio del juego te dice cuál es la mecánica, que es, como vemos, trazar una línea en un espacio cerrado, que básicamente es llevar un punto A un punto B. Muchos diseñadores lo que hacen es como luego tener una lluvia de ideas y decir qué más le van a meter y todo eso. Pero lo interesante de Jonathan Blow es que para él el juego se hace solo, porque él lo que piensa es, bueno, del punto A al punto B, ahora cómo lo puedo variar. Entonces le pone una curva, ¿no? Y eso te lleva… Ese es el inicio del juego, donde abres estas dos puertas y te lleva a todo el mundo que es el juego, que es una isla donde tú tienes que resolver una serie de estos acertijos. Entonces, poco a poco, si vemos lo que era la línea, va evolucionando. Y entonces el videojuego se vuelve más complejo. Lo que me gusta de este juego es que en ningún momento, salvo al principio que te indica un poco qué teclas tienes que usar, te está diciendo cuáles son las reglas, no te lo dice explícitamente, sino que tú descubres el juego. Es curioso porque hay como una relación de espejo entre la idea de diseño de que el diseñador descubre las capacidades que se pueden hacer mediante esa mecánica, y es la misma relación que siente el jugador mientras está jugando, esa relación de descubrimiento. Y bueno, este es el inicio del juego, y ya cuando abres, después vas a un nivel como este, por ejemplo, donde es la misma mecánica, pero te dice que para resolver… Ay, perdón. Bueno, miren, por ejemplo, un ejemplo de uno más complejo es este. Es la misma mecánica desde la que empezamos, pero ya se le agregaron ciertas reglas que cambian completamente la manera en que interactúas con él. En primera, tienes que separar los puntos blancos de los puntos negros, porque si están en un mismo espacio, pierdes. En segunda, tienes que pasar por todos estos puntitos negros para que se pueda completar el puzzle. Obviamente, yo ya había jugado el juego y entonces esta parte pues luego la resolví porque yo ya sabía cómo funcionaba, pero lo interesante es cómo tú descubres poco a poco las mecánicas. Al no decirte nada, adquieres una relación muy interesante con el juego, porque incluso yo cuando lo estuve jugando tuve que tener una libreta y hacer mis anotaciones y todo eso, porque dije, ¿cómo rayos se resuelve esto, no? Y bueno, lo curioso es que Jonathan Blow no utiliza para nada textos, o sea, no utiliza nada más que digamos que los gráficos y las reglas del lenguaje. Por ejemplo, en esta otra parte también él pone como ciertas condiciones para que aprendas una mecánica, que es pasar por estos. Luego pone la misma mecánica, pero más difícil, para que pues poco a poco tú vayas aprendiendo esas mecánicas, se te vayan grabando en la psique, y ya después en algunos momentos te puede hacer una combinación de diferentes mecánicas, como lo que vimos en el pasado. Porque, por ejemplo, un poquito más adelante vemos esta misma mecánica. ¿Se acuerdan en la primera parte que vimos lo de los puntitos y lo de separar blancos y negros? Pues esto lo aprendes aquí básicamente. Entonces, es muy interesante porque estamos muy acostumbrados a que los videojuegos nos pongan tutoriales, a que los videojuegos nos digan lo que tenemos que hacer, a que prácticamente los videojuegos nos subestimen y crean que pues tenemos que estar siendo llevados de la mano, ¿no? Y lo cual no está mal, porque obviamente este videojuego es como para cierto público más adulto, ¿me explico? Un juego como Mario Bros. O esos para niños, pues está bien que les expliquen, porque apenas están introduciendo este tipo de juegos. Pero lo que hacen tanto Jonathan Blow como Lucas Pope es como mandar un poquito al diablo todas estas costumbres y hacer videojuegos que estén más basados en un sistema crítico, porque
El crítico, yo creo que la mejor crítica que puedes hacerle a alguien es hacer algo como tú quieres que sea. ¿Me explico? Entonces, lo que ellos hacen es prácticamente hacer un videojuego como a ellos les gustaría que fuera un videojuego, no como les gustaría que otros hicieran videojuegos. Esto, bueno, este juego aparte tiene como cierta cosa que le llama un poco poética del espacio relacionado un poco con este texto de, ay, no recuerdo ahorita, de Bachelard, perdón. Y también es padre porque todas estas mecánicas que uno aprende al principio de poder llevar un punto A un punto B, lo puede aplicar en el entorno de la isla. Si se dan cuenta, aquí el castillo forma esta figura y puedes ir navegando poco a poco. Aquí, por ejemplo, le da vuelta para fusionar las líneas y completarlo. Esto es muy interesante también porque algunos videojuegos solamente ven el entorno como el espacio donde se limitan el movimiento de tus personajes, pero aquí te involucra con el espacio, te involucra a que tengas que utilizar el espacio para resolver ciertas cosas. Y a mí me parece muy poético porque en realidad no te está diciendo nada, pero sí te transmite algo, te transmite ese asombro, ese momento de admiración cuando te das cuenta que descubriste algo en el entorno. Es como cuando vas en la calle y de repente ves a un pajarito alimentando a su cría. Quieras o no, te sorprende un poco, ¿no? Saber que dentro de una ciudad o dentro de algo hay algo escondido más allá. Y bueno, estos ejemplos pues son muchos. A mí hay uno que es el de una nube que no, siempre lo pierdo, pero lo importante es que, como les dije hace rato, los videojuegos prácticamente son diferentes lenguajes operando al mismo tiempo. Entonces, lo que hace… aquí está el de la nube que les digo. Son varias nubes que si las juntas forma esto. Entonces, lo que les digo es que prácticamente lo que hace Jonathan Blow es aprovechar todos los recursos que tiene el videojuego para expresar algo. Y es interesante porque pues no todo tiene que expresar siempre algo bueno, algo malo. A veces puede ser simplemente algo poético como esto. Incluso hay así algunas imágenes como muy griegas, muy de estatuas en las cuales encuentras algunas cosas que quizás no es necesario que tengan sentido, pero te transmiten algo. Y creo que este tipo de videojuegos son importantes porque de alguna manera nos invitan a ver nuestro mundo y nuestro entorno más allá de lo común. Y bueno, el siguiente es Lucas Pope, que de hecho aquí está en la gala de los British Games Award, porque su juego de Return to the Obra Dinn, que es el del que voy a hablar, fue de los más galardonados y muchos lo consideraron el mejor juego del año pasado, que fue 2018. Digo, igual no fue tan popular porque pues obviamente no tiene la misma distribuidora como Sony con God of War y ese tipo de cosas, ¿no? Que también God of War es muy bueno, pero este tipo eso es un poco curioso porque ha hecho juegos como este que está aquí en video, que se llama The Republic Times, donde tú eres un periodista que tiene pues obviamente su periódico y puedes publicar ciertos tipos de artículos cada día. Algunos artículos están a favor del gobierno, otros en contra, y tu tarea es ver a quién apoyas y a quién no. Y cada día te ponen algo que sucedió de acuerdo a lo que decidiste. Por ejemplo, puedes decidir apoyar a los rebeldes y al final es un poco feo porque te dicen que como apoyaste a los rebeldes, el gobierno acaba de matar a tu familia o cosas así. Entonces, son juegos que te ponen un dilema moral, un dilema que te hacen ver un poco cómo te comportarías en la vida real, que te ponen en los zapatos de otro. Generan empatía contigo al añadirte el hecho de tu familia y ese tipo de cosas, porque hacen que te preocupes no solamente por el sistema de juego, sino por las consecuencias que tiene. Y ese es un factor clave en los videojuegos que también muchos no saben explotar, pero que está ahí, que es la empatía, porque siempre que jugamos videojuegos estamos en los zapatos de otro. Y una buena narrativa en los videojuegos creo que es la que te hace sentir en los zapatos exactamente del otro. Y Lucas Pope sabe hacer muy bien esto. Este es el sistema de juego donde van saliendo las noticias poco a poco y aquí en el periódico tú las vas acomodando. Tú les puedes dar como
prioridad o tamaño a unas para que sean más relevantes y poco a poco así vas aumentando, bueno, cambiando la relación del gobierno con el pueblo y los rebeldes. Y pues también tienes que hacer cierto dinero, tienes cierto tiempo en el día y tienes ciertos seguidores y tienes un medidor de lealtad de cuántos te van a seguir leyendo, ¿no? Porque pues, por ejemplo, si te dedicas nada más a apoyar a uno un día y luego a otro, pues pierdes, por así decirlo, credibilidad. Y tiempo después, Lucas Pope decidió sacar este juego que se llama Papers, Please, donde eres ¿cómo se dice? El checador de aduana de un país comunista que acaba de abrir sus puertas y entonces muchos quieren entrar. Esta es la filita de los que quieren entrar. Este es como el lugar donde tú estás, donde te dicen las indicaciones que tienes que ver para ver si un pasaporte es falso o no. Y pues el juego es prácticamente un poco parecido al otro porque tienes que hacer bien tu trabajo, porque si lo haces mal, prácticamente no ganas dinero. Si no ganas dinero, no tienes dinero para alimentar a tu familia y tu familia va muriendo poco a poco. Y aquí hay un dilema moral muy fuerte porque de repente va a llegar gente que, por ejemplo, llega una muchacha y te dice, oye, mis papeles sí están bien y todo, pero mi esposo no, ¿podrías hacernos el favor de que él también entre? Porque no queremos estar separados. Y ahí estás en un dilema moral que dices, bueno, la voy a ayudar, ¿no? Por ejemplo, dices, la voy a ayudar, pero los agentes para los que trabajas se dan cuenta que hiciste eso y te bajan algo de sueldo. Y con ese sueldo te das cuenta que ya no te alcanza el dinero para tu abuelo y, y como ya no le puedes pagar su medicina, se muere. Entonces, es un juego muy tenso porque siempre tienes la idea de cuidar por una parte de tu familia, luego a los personajes, luego hay momentos aleatorios que no sabes qué rayos va a pasar. A mí me pasó que mientras estaba jugando, yo dije, bueno, con lo del día de hoy voy a sacar dinero para alimentar bien a mi familia y de repente hubo un ataque terrorista, ya no saqué dinero y entonces perdí como creo que a mis hijos o no sé a quiénes. Entonces, mientras Jonathan Blau se dedica un poco a la poética del videojuego a través de las mecánicas, Lucas Pope se va más al dilema moral, a ponerte bien en los zapatos de otro, porque en Republic Times te sientes como un editor de periódico y aquí te sientes también como un agente aduanal. Entonces, para mí son juegos que es como lo curioso, quizás ahorita en la plática para todos suene como medio extraño o raro, pero precisamente los videojuegos creo que son algo que se tiene que jugar. Entonces, también les recomiendo que si quieren como entender un poquito más esto, lo jueguen en algún momento para que entiendan lo que estoy diciendo. Y ya, bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es para mí la obra maestra de este hombre, que es Return to the Obra Dinn. Este juego está basado en estos juegos de Macintosh de los años entre 80 y 90 que tenían una estética muy retro. Bueno, en ese tiempo era la estética de punta, ahora para nosotros es retro. Pero lo interesante de este juego es que te ponen los papeles en los zapatos de un investigador. La historia es que el barco acaba de llegar el barco es un barco fantasma que traía pasajeros y traía cierta mercancía. Tú eres un agente de seguros al que le dicen que tienes que investigar qué pasó con el barco para determinar cuánto se tiene que pagar, ¿no? Y bueno, los gráficos son muy bonitos. Utiliza una técnica que se llama diterización para que pueda ser tan fluido. No me voy a meter en detalles de la diterización porque es algo más complicado. Y pues lo primero que te dice es que las mecánicas te dicen que no puedes como hacer mucho hasta que tengas permítanme, hasta que tengas el reloj y un libro. En este libro te cuentan es el diario de Henry Evans que te va contando la historia de lo que pasó en el Obra Dinn, más o menos. Pero lo interesante de este juego es que tienes una foto de todos los que estaban en el barco y lo que tú tienes que hacer es descubrir quién era cada quien, cómo murió y quién lo mató, si es que alguien lo mató.
parece sencillo, pero de todos los 60 personajes que están, hay miles de posibilidades en las cuales puedes discernir quién es quién. Y para poder saber esto, te dan esta libreta donde te ponen el nombre del marinero, el apellido y te ponen el lugar de origen. Entonces, es la única pista que tienes básicamente hasta que encuentras el reloj que te permite hacer esto. Ves un cadáver, aprietas el reloj y te traslada al momento en el que esa persona murió. Y lo único que puedes ver es un pequeño diálogo. Capitán, abra la puerta, abridla a patadas. Ah, está en español de España. Si no, entremos y tomaremos algo más que las caracolas. Y bueno, el chiste es que ya en este momento tú ves lo que ocurrió. Aquí el capitán le disparó a alguien, ¿no? Y con esta información, tú ya puedes, en el libro que tienes, pues obviamente está la función que tiene cada marinero y obviamente que en un barco siempre hay un capitán. Entonces, este es como un momento seguro, por así decirlo, del juego porque te está diciendo algo muy fácil y te lo está estableciendo así como tal. Entonces, tú vas a la libreta, dices, este tipo fue el capitán, mató a no sé quién, pero al menos ya sabes quién es el capitán. Y lo interesante del juego es que no te dice, o sea, cuando ya tienes uno bien, no te lo dice, sino hasta que juntas 3 correctos, porque eso es algo bueno en el diseño, porque si hubiera hecho, por ejemplo, que uno lo adivinaras luego, pues tú le puedes ir picando y cambiando a uno por uno hasta que descubras todo y no tendrías por qué jugar. Entonces, en grupos de 3 es más difícil que le atines a 3 porque digamos que la probabilidad de acertar a uno se multiplica por 3. Entonces, este es uno de los videojuegos que más me han gustado de detectives porque, como dice Mark Brown en un video de análisis de este juego, la mayoría de los juegos de detectives te hacen sentir como tonto porque te ponen las pistas, tú estás investigando todo, pero al final el juego te dice, ¿quién crees que fue el asesino? ¿A o B? Entonces, no te deja tener tú un raciocinio intelectual para determinar quién es el asesino. Y aquí nunca te dan esa opción, o sea, tienes que de verdad hacer un trabajo de investigación como tal. En esos juegos te sientes Watson y en este juego sí te sientes Sherlock Holmes. Y es lo padre, lo que me gusta de Lucas Pope es que sabe ponerte en los pies de un detective como tal. O sea, yo en ningún videojuego de detectives había jugado así. Y lo padre es que aquí pones como más o menos quién se murió y cuando ves esa escena te abre otro cadáver y otro cadáver y otro cadáver y así vas avanzando poco a poco para saber qué es lo que pasó en el barco. Y lo que me gusta es que, como les digo, los videojuegos no tienen que tener historia. The Witness no tiene historia como tal. Este sí te está contando una historia de que algo pasó en el barco, pero tampoco es explícito. Tú puedes hacer interpretaciones porque de repente ves que los atacó un kraken, de repente ves que hay unos como... ¿Cómo se llaman estas cosas? Sirenas atacándolos, otro que hay unos japoneses con unas caracolas como mágicas. Entonces, no es solamente el trabajo detectivesco determinar quién es cada uno de los pasajeros, sino también qué es lo que pasó. Y lo interesante es que el juego nunca te juzga a decir, estás correcto o estás mal en cuanto a la historia. Entonces, pues tú puedes interpretar un montón de cosas y creo que eso hace interesante la obra porque cada vez que la juegues puedes encontrar cosas diferentes. Y lo padre de esto también es que en algunos niveles te tienes que fijar, a ver si viene por aquí. Miren, por ejemplo, aquí está el Kraken, ¿no? Entonces, por ejemplo, escuchas, en un diálogo se puede decir, oye, acaban de atravesar a Marty con una madera. Y entonces tú puedes ver toda la escena y aunque todavía no estás en la escena de la muerte de Marty, si ves a alguien atravesado dices, bueno, este es Marty y ya lo puedes apuntar. Y es un trabajo detectivesco como tal porque son, digamos, como 60 momentos de muerte, porque creo que son 60 pasajeros, y puedes regresar incluso al número 1 ya cuando estás como en el 40 y tantos, porque ahí vas a ver alguna pista que te va a indicar quién es el asesino de la parte 40 y tantos, ¿no? Y es difícil porque también tienes que poner quiénes sobrevivieron y en qué parte sobrevivieron. Entonces, en el mapa de repente hay una parte donde ves que unos ya están huyendo en bote mientras otros están muriendo, y tú reconoces sus caras y en el mapa puedes poner, pues estos siguieron vivos en el mar Mediterráneo, no sé, etcétera. Y lo interesante de estas 2 obras de las que les hablé pues un poco rápido porque por el límite de tiempo,
es que en verdad explotan esta parte ludológica que les hablo de los videojuegos. O sea, las mecánicas son las que tienen el peso y las que lo hacen divertido, porque, no sé, la historia podría ser interesante si te la contaran, pero te la podrían contar bien en un cortometraje y tú quedarías satisfecho con la historia. Pero lo interesante de un videojuego es quedar satisfecho con el juego, sentirte Sherlock, sentirte el agente aduanero, sentirte el dueño del periódico. En cuanto a The Witness, lo interesante es sentir esa poética del juego y sentir ese descubrimiento. Ambos juegos, si nos vamos como al punto más abstracto, son en realidad juegos de puzzle, son acertijos que tenemos que resolver a través de las mecánicas, a través de lo que aprendemos de las mecánicas y pues creo que eso es lo que hace muy, muy interesante un videojuego porque tanto The Witness fue el juego del año para muchos en su momento, como este lo fue en su momento en 2018, debido a lo interesante que es. Este tipo de videojuegos nos dan otra propuesta, otra manera de acercarnos a los videojuegos, que no importa tanto qué tan buenos sean los gráficos ni todo eso, sino qué tan importante es la jugabilidad. Porque al final es como los juegos de mesa. El ajedrez es un juego tan bueno que lo podríamos dibujar con papelitos y con un gis y podríamos jugarlo sin problemas porque las mecánicas son las que hacen tan bueno al ajedrez. Una pistola. Esto puede estar correcto o no. What? Los sinos se validan de 3 en 3. Identifique correctamente los sinos de al menos 3 personas para que la información se muestre en el libro con letra de imprenta. Tengo 4 mementos. Los momentos en los que aparece esta persona pueden verse aquí. Marque todos los momentos donde aparece para navegar entre ellos con mayor rapidez. Parte 4. Conclusión. Use los botones de la zona superior de la página para editar los marcapáginas y navegar entre ellos. LOL. Y pues sería todo.